Sí, bueno, pues con esta inquietud de nuestro hermano Linto, pues entonces demos inicio a la clase de hoy, que es sobre historia de la Iglesia Universal. La clase pasada vimos el tema de religiones. Entonces, a ver, Olinto, ¿cuál sería la duda? Sí, sí. Mm, ujú, 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 ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias, Olinto. Bueno, sin duda, dentro de las religiones, ¿me escuchan ahí? Bueno, ya voy. Muy bien, dentro de, como diría Pedro Escamoso Máximo, dentro de las religiones, entonces, digamos que esa es la gran religión dentro de las cinco grandes que estudiamos. Entonces, ellas las ponemos como cristianas o iglesias cristianas porque tienen en el fondo, pues digamos, el texto y algunos pensamientos. Es como la más cercana, ¿cierto? Es como la más cercana, la iglesia cristiana. Vamos a ver por acá una imagen para cerrar ese ciclo de hace 8 días, donde vamos a explicar un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá, origen de las sectas, ¿están viendo, cierto? Entonces, fundadores de algunas sectas. Los mormones entonces aparecen como la primera secta por acá. Su fundador es José Smith en Estados Unidos en el año 1830. Y miren que luego aparecen los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, los bautistas, los cristianos, eso es el grupo cristero que aparece en México, y los presbíteros o presbiterianos que aparecen en Inglaterra en 1560, entonces en 1980. Digamos que esto es como una tablita así como histórica. Miren que los mormones tienen un fundador en 1830, siglo XIX. Para poder comprender esto, pues entonces vamos para acá. Entonces, las sectas son un pequeño grupo minoritario que se ha separado de un gran conjunto de sociedad. Nosotros vimos, pues el gran conjunto de sociedad es la Iglesia Católica, Cristiana Universal, ¿no? Entonces aquí esta diapositiva nos orienta, vamos a ampliarla, nos orienta con una serie voy a poner esto más por acá, de religiones. La Luz del Mundo, 1926, Los Testigos de Jehová, 1874, la Adventista del Séptimo Día, 1863, Los Mormones, ya vimos 1830, Pare de Sufrir, 1978,
entre otras. Entonces la situamos dentro de esos cristianos porque surgen a partir de el gran cristianismo que estaba en el mundo y, y recuerden que dijimos que la religión, religar, es una forma también como una especie de adherirse a un pensamiento, ¿listo? Para comprender esto, pues no vamos a ir más allá, no vamos a ir más allá. Para comprender esto, en última instancia, el pasa es que en ese aspecto no profundicé demasiado, debemos comprender que estas sectas surgen también como una forma de colonialismo, ¿listo? Tendríamos que ver una clase de historia, de sociales, de pensamiento un poco más filosófico y el término colonialismo para ver cómo esas religiones o esas sectas surgen como esa especie de colonialismo. A ver, América ya ha sufrido un colonialismo por parte de Inglaterra, Francia, España, Portugal, ¿cierto? Miren que son las colonias que tenemos nosotros. Un segundo aspecto de neocolonialismo que es implantar un pensamiento. ¿Listo? El pensamiento es, ustedes son inferiores, nosotros somos superiores, ustedes son indígenas, nosotros europeos, ustedes son mestizos, nosotros somos blancos, eso es el neocolonialismo, ¿no? Cuando todo eso llega a estabilizarse en 1800, pues que ya digamos que comienzan las independencias. Si ustedes miran esas iglesias surgen con las independencias. Nuestro país lleva ¿cuántos años de independencia? 200 años, poco más, ¿cierto? Comenzamos a independizarnos, pues entonces hay que volver a colonizar. Como la religión fue un elemento colonizador, ¿cierto? Entonces ahora lo que hacen ellos es surgir esos nuevos pensamientos de colonización. Entonces comienzan a implantar o a traer pues ese protestantismo europeo que estaba en el boom, pero con ciertas, digámoslo así, interpretaciones. Me hago entender, Olinto, creo fue el que me hizo la pregunta. Entonces, claro, ellos tienen esa cercanía con el cristianismo, pero también tienen sus pensamientos, ¿de acuerdo? Y al tener sus pensamientos, pues el cristianismo tiene que empezar a debatir con ellos, tiene que empezar a debatir con ellos. Y surge además, pues la necesidad en las Américas de que la mayoría de los países comienzan a independizarse de las religiones, entonces comienzan a surgir una serie de cartas de orientación pues democráticas, lo que llamamos constitución, pues a religiosas. México, Colombia en el 91, Chile, Argentina, ¿cierto? Que eran países pues con un cristianismo muy sentado, a hacerse independientes del cristianismo, es decir, hacer una serie de países, aquí llamamos pues con libertad de culto, ¿listo? Entonces por eso a ellos los citamos en el cristianismo, porque traen esas raíces, aunque a partir de esa nueva estructura histórica, pues digamos que van a tener que ir allí a cumplir esa misión, ¿cierto? A cumplir esa misión. En el fondo, si ustedes miran, vamos a volver a la diapositiva, a ver si nos da les puedo verificar un dato. Entonces, en el fondo, pues miren que casi todas surgen de países que demandan colonización. Estados Unidos, Inglaterra, ¿de acuerdo? Y México. Miren, México como un grupo revolucionario de liberación, pero llaman los cristianos o los cristeros, y la otra como un grupo de colonización. ¿Listo? De colonización. En Estados Unidos, esas religiones o esas sectas pues tienen mucho poder, no solo económico, sino político. ¿De acuerdo? Pero eso ya es como entrar en otra clase, por ahí unos 3 4 5 6 días hablando de colonialismo, neocolonialismo, implementación del pensamiento, el concepto de Europa, el concepto de América, ¿cierto? Y todo ese cuento. Ya serían como las sociales. Te logré ahí dar una respuesta.
Bueno, muchas gracias, Olinto. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud de la clase pasada? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, entonces, como ahí ya, yo creo que con esa explicación quedaron un poco más orientados, vamos entonces hoy a trabajar eh, la historia de la iglesia. ¿Listo? La historia de la iglesia. Cuando comprendemos historia de la iglesia, pues debemos nosotros llevarnos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Alguien que me confirme? Sí, señor, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar historia de la iglesia, es decir, vamos a ver el concepto de iglesia no desde una manera teológica, sino desde una mirada histórica. La historia, pues digamos que la historia es esa medida que va aconteciendo con el paso del tiempo y que nosotros vamos construyendo. La historia es muy importante. Lastimosamente, pues yo no les debo confesar que no tuve tiempo suficiente de haberles creado las propias diapositivas de un documento que es el que les voy a regalar. Eh, esto es la tesis 10 de las tesinas que uno presenta para graduarse de teólogo. Entonces es la que les voy a regalar para que ustedes la lean, ¿cierto? 36 maravillosas hojas, eh, 10 por día, entonces en 3 días la leen. Pero les voy a trabajar, pues a partir de estas diapositivas que me parecieron muy interesantes, ese concepto de historia. Entonces, lo primero que debemos comprender y dejar claridad es que aquí vamos a ver historia. No vamos a ver la iglesia como desde el aspecto teológico, cómo concebir la iglesia desde la teología, sino cómo conocer la historia de la iglesia. ¿Y por qué empezamos por allí? Pues porque uno comienza a amar aquello que va conociendo, sea amar, a desear, a querer, póngale el sentimiento que usted desee. Pero uno comienza a desamar ciertas historias. Y de hecho el recuerdo es historia. ¿Listo? Tan bueno que pasábamos en el colegio. Si no hubiera vivido esa historia, pues no lo extrañaba, ¿cierto? O tan bueno que era la universidad, ese profesor tan chévere o tan antichévere. Todo eso es historia. Entonces vamos a ver hoy esa historia. Entonces, en la historia aparecen muchos elementos, ¿listo? Pero aparecen como dos elementos fundamentales en el sentido de la historia de la iglesia. Lo primero es que no se puede entender la historia de la iglesia como fuerzas ciegas, ¿listo? Como si la historia toda ahora estuviera a ciegas, ¿no? La historia siempre tiene un porqué y un para qué. Digamos que ahí aparece el movimiento de causa y efecto. Tampoco tiene un acaso. Ay, si yo hubiera aceptado tal cosa y no me hubiera rechazado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? El acaso no es un elemento allí dentro de la historia, porque los acasos pues son probabilidades, entonces ese acaso no existió. Pero sí aparecen dos conceptos fundamentales que es la providencia divina y la libertad humana. En estos dos conceptos de providencia divina y de libertad humana, digamos que es donde se va a mover la iglesia. ¿Listo? Una providencia divina siempre actuante y una libertad humana porque quienes dirigen la iglesia son humanos, entonces van a tener mucho que ver allí con lo que suceda en la historia de la iglesia. Bien, queda claro entonces desde qué punto de vista vamos a trabajar hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso? Ya nos dijo que porque uno ama lo que conoce, que porque uno extraña lo que vivió, que porque, bueno, todas esas cosas. Pero también porque el ser humano se define, según Ortega y Gasset, como historia. Somos historia, ¿no? Somos historia. Y el ser humano es el que pertenece a esa iglesia, a esa historia.
¿Qué sentido tiene esa historia dentro de la iglesia? Pues primero que los cristianos tenemos un elemento fundamental dentro de la historia, y es que el cristiano está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Listo? Sal de la tierra y luz del mundo, es decir, iluminar, es decir, abrir camino en la oscuridad a partir de ser luz, y también de saborizar, ¿no? De ponerle un poco de respuesta a ese para qué, ¿no? Esa sal de la tierra. Porque todas las incidencias de la vida, sean individuales, sociales, grupales, tienen esa encrucijada de la historia, y el cristiano pues tiene que responder desde su actitud de cristiano, o por lo menos desde su actitud de fe, como comprenda su fe y como comprenda esa vida de iglesia que está viviendo. Entonces ese es el sentido que tiene esa historia. ¿Por qué? Porque cada generación pues tiene una responsabilidad histórica a la cual debe responder. Nuestra necesidad histórica como cristianos ahora pues ha sido en estos tiempos dos esencialmente. Una, la iglesia lleva unos buenos años debatiendo el tema de la crisis, empezó con Benedicto XVI, eh, debatiendo el tema del cambio climático. A esto le ha dado muy fuerte el Papa actual, Papa Francisco. Y antes de estos dos personajes, pues San Juan Pablo II, que es el tema de la familia. Entonces, si ustedes miran, cada pontificado va orientando esa iglesia, esa historia, pues a elementos que van a responder al sentido de los tiempos y a la responsabilidad de santificar ese tiempo. Juan Pablo II, pues en su tiempo, con los documentos que ya estaban rigiendo de la Humanae Vitae de Pablo VI, digamos ese boom de la revolución sexual que ha afectado eh, tanta, tanto las familias, ese implementarse de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Luego Benedicto XVI, que va respondiendo a esas crisis que surgieron en el 2007 con la crisis de las construcciones, ¿no? La crisis inmobiliaria, y digamos desde los bonos basura o bonos falsos que vendían. Y ahora el Papa Francisco que debate pues el cambio climático, que es su gran debate, y el tema de la unidad de los pueblos, ¿cierto? Entonces miren que la iglesia va respondiendo a la historia, pero también desde las cabezas, ¿no? Que por eso hablamos por eso dijimos que cuando hacíamos teología debíamos acudir al magisterio de la iglesia, ¿no? Al magisterio de la iglesia, porque ellos van comprendiendo la teología. ¿Qué sentido tiene la iglesia? Pues el sentido más profundo viene en dos líneas, en dos vértices. La santidad, porque el hombre se va a santificar en esa historia, en eso que va construyendo, en eso que va viviendo, que es también donde concluye la salvación, o confluye, perdón, la salvación, donde él la va actuando de alguna manera. Y el apostolado, pues que esto nos hablaba ahorita el compañero, ¿no? Que lo que le interesaba ahora más que un orden era el apostolado que podía hacer, ¿no? Porque es allí donde efectivamente se aplica la redención a los hombres. Y digamos que en el fondo es la tarea. La tarea no es tanto eh, otro aspecto, sino que la tarea es evangelizar desde el lugar que nos corresponde, desde ser ministros ordenados, eh, desde ser religiosos consagrados o desde ser laicos comprometidos. En el fondo esa es la tarea fundamental. ¿Listo? En el fondo esa es la tarea fundamental, y ese es el sentido que tiene esa historia. Y además porque la iglesia, siendo santa, no se cansa de hacer pues penitencia para que esa historia vaya cambiando. Miren que de hecho ahora empezamos la cuaresma, y ese elemento de la cuaresma pues dice que empezamos a hacer esa tarea de la penitencia para hacer que la historia vaya cambiando. Porque la historia va cambiando a partir de que yo la voy reflexionando, reconociéndome como soy.
Esto especialmente pues en nuestros pecados. Juan Pablo II lo dice muy bien en la Tercio Milenio Adveniente, donde dice que reconocer los pecados y las equivocaciones del pasado es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos capaces de afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy. De hecho, Juan Pablo II se reconoce como el Papa que pide perdón por las fallas de la Iglesia, porque para Juan Pablo II reconocer esos acontecimientos históricos es reconocer que la Iglesia es humana en medio de esta barca que llevamos. Bien, este es el camino que recorre como la historia de la iglesia. De acuerdo, este es el camino. Antes de avanzar, quiero saber si vamos bien, si saben dónde estamos, como diría por allá el orientador de las vacaciones. ¿Vamos bien? Ya saben dónde nos estamos situando, dónde estamos parados. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. 21. Aquí está. Bueno, entonces continuamos. Voy como la garganta un poco afectada. Bueno, estamos aquí. Entonces esta es lo que está viendo en pantalla como el acontecimiento. Esta última parte del Opus Dei pues no la vamos a ver porque pues, nosotros no somos del Opus Dei. Esta parte le interesa mucho a los del Opus Dei, pero a nosotros en nuestro caso no vamos a llegar hasta la mitad del siglo XX o lo más que podamos. Entonces inicia con la predicación de los apóstoles, luego vienen las persecuciones, los padres, la Edad Media, la Edad Moderna, la contemporánea y ya lo más cercano a nosotros que es la segunda mitad del siglo XX, de la cual algunos somos como hijos, ¿no? Bueno, la predicación apostólica y los primeros cristianos. La Iglesia Cristiana Católica nace con ese mandamiento de Jesucristo, ¿no? Nace con ese mandamiento de Jesucristo y nace con la predicación de los apóstoles, ¿no? La pasión, muerte y resurrección, y nace en Pentecostés. Allí se reconoce como el surgimiento de la Iglesia en Pentecostés, cuando ellos ya comprenden esa historia que habían vivido con Jesús en esos años de predicación, en esos años de hacerles comprender quién soy yo, que es la respuesta a la que es la pregunta, perdón, a la que quiere responder el Evangelio de Mateo, quién soy yo, y ellos lo comprenden después de la muerte, es decir, cuando Jesús eh, vive su plan de salvación, o sea, comprende Jesús también en su concepto de memoria y en su concepto de historia, y se dice que psicológicamente es su misión. Los apóstoles después, posterior a eso, pues el libro de los Hechos dice que 50 días después, pues comprenden esa misión que tienen. Entonces, Hechos 2, 1, 41 y Hechos 4, 4, pues dicen allí perfectamente que los apóstoles después de Pentecostés empiezan a predicar a todas las gentes. Ahí, en ese acontecimiento, pues se reconoce como el surgimiento de la iglesia, ¿cierto? De la iglesia católica. Más tarde, pues lo hacen en Antioquía, no en Antioquia, papá, sino en Antioquía, con otro elemento que surge de la predicación y es el bautismo, ¿no? El bautismo. Y comenzaron a llamarse cristianos a partir de ese elemento de bautizarse en Cristo, discípulos de Cristo, comenzaron a llamarse cristianos. Hechos 11:26, ¿no? Ese es el texto. Entonces ahí inicia toda esta historia, en ese acontecimiento que los cristianos seguimos viviendo y que dentro de 40 días vamos a poder celebrar. La expansión por todo el mundo pues aparece en cabeza de esa predicación de los apóstoles y con un lugar concreto que es Roma, ¿no? Que es Roma, la ciudad de las 7 colinas. Allí es donde se va a establecer pues San Pedro, que es cabeza de los apóstoles, y comienza a surgir esa predicación y también esa primera persecución, que es la persecución de Pablo, ¿no? Que es la persecución de Pablo a los cristianos,
que Pablo los persigue pues viajando por Asia Menor y Europa, abriendo las puertas a los gentiles, ¿no? Pablo que persigue a los cristianos primeramente, después se convierte y lleva el evangelio a todas estas partes, Asia Menor, Europa y a los gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? Pues la palabra gentil era ese tipo de personas que estaban fuera del cristianismo y que se consideraban como perdidos en la fe. La predicación pues se hace primero al interior y luego al exterior, al orbe, ¿no? Al orbe. Se predica primero a los judíos, que es como el origen del cristianismo, y luego pues los judíos que no se convierten o los judíos que no son conversos, pues comienzan a ser perseguidores de los cristianos. Eso se vuelve allí como una especie de convivencia fuerte dentro de esos elementos de vida, que es los judíos tratando de defender su pensamiento y su religión y los cristianos tratando de llevar pues su vida y su fe. ¿Listo? ¿Qué hace que el cristianismo, digamos, pueda solventarse o pueda permanecer en ese momento histórico? Pues una palabra que hoy en día se está perdiendo y es la palabra comunidad. ¿Listo? Comunidad. Ellos crean comunidades. Hoy en día es complejo crear comunidades porque el ser humano pues está llevado muy del yoísmo. El yoísmo es que yo pienso, es que yo creo que así es mejor, es que yo hago, y las comunidades pues no funcionan si hay un orden. Y eso digamos que fue el truco o el secreto eh, de los cristianos. Eh, formar comunidad en el sentido de que había convivencia. La comunidad en el fondo, pues digamos que tiene convivencia, y donde hay convivencia, pues hay una cabeza, alguien que establece parámetros, da ideas y tira línea, como dicen los investigadores. Entonces las comunidades pues estaban gobernadas por lo que hoy llamamos los obispos, ¿listo? Y ahí es donde surgieron las comunidades, pues lo que hoy llamamos iglesias, ¿no? ¿Qué hacían esas comunidades? Pues predicaban por todas partes la misma fe, y esto va a ser muy importante, la misma fe. Establecían comunidades cristianas, es decir, que seguían a Cristo y que tenían un ministro, y ese ministro cabeza, pues un anciano, eh, está ahí solventada como que es el cabeza de la iglesia, ¿no? El obispo, el presbítero para el tiempo, ¿no? Como las comunidades estaban tan organizadas, pues claro, a nadie le gusta que se organice la gente, porque donde hay organización hay progreso. Y eso nunca lo olviden. Donde hay desorden, miren que la misma Biblia, la palabra de Dios lo dice, un reino dividido nunca triunfará, pero donde hay organización, pues hay progreso. ¿Listo? Entonces, como veían, la organización de los cristianos, pues los no cristianos, pues comenzaron a perseguir, ¿no? Comenzaban a perseguir a los cristianos. Entonces, las persecuciones, desde los comienzos, pues digamos que la entendían ellos como si el demonio no quisiera que ellos alcanzaran la salvación eterna, como si el demonio tuviera, paramos el micrófono, no sé quién lo tiene abierto, entonces como si ellos comprendían que el demonio no quería que la iglesia pudiera avanzar en este momento de la historia, es decir, como el elemento era la fe. Espera un momentico, yo aquí, Francia, Inés, silenciar, muy bien, ya.
Entonces, como la cuestión era de fe, pues uno le echa la culpa al enemigo de la fe, y el enemigo de la fe pues era el demonio. Entonces, esa era la comprensión que tenían los cristianos. Y también pues en ese momento de la fe comienzan a raíz de las persecuciones, pues a la par, perdón, no a raíz, sino a la par, pues la evangelización de lo que hoy conocemos como Europa, ¿no? Entonces viene a ser la iglesia tratando de evangelizar Europa y los pueblos que denominamos europeos, pues tratando de opacar esa evangelización. ¿Listo? ¿Cómo empieza esto? Pues primero en Jerusalén, por parte de los judíos, las persecuciones. Hechos 5, 38, 39. ¿Listo? Es como la primera persecución. Surge en Jerusalén. Los judíos, pues allí no querían que estuvieran los cristianos y comienzan a opacarlos o a matarlos. Y al final surge una frase muy bonita que está en la Sagrada Escritura, pues no me pidan citas porque para eso sí soy malo, pero la frase dice más o menos, si esto es de Dios, no lo para nadie, ¿no? Es como diciéndolo así un poco coloquialmente, si esto es de Dios, no lo para nadie, pero si no es de Dios, pues parará. Esas divisiones, esas persecuciones, pues duran los 3 primeros siglos, porque con el consentimiento de los emperadores romanos, pues los cristianos eran perseguidos porque resulta que los cristianos no se sometían al culto que tenían los emperadores, porque los emperadores eran como los dioses de las regiones, ¿no? Ellos eran como dioses allá. Entonces los cristianos no admitían el emperador como un dios, no hacían el culto de los emperadores, porque lo consideraban una religión pagana para ellos, y porque digamos que su vida pues contrastaba realmente con las costumbres de los paganos. Entonces los cristianos no aceptaban ese, ese culto de, de los emperadores. Allí digamos que lo que hacían ellos era por debajo cuerda, lo que hoy diríamos un poco de, ¿cómo se llamaría eso? A ver, es muy de moda en nuestro país. No sé, me olvidó la palabra, tanto que la vimos en Colombia y se me olvidó. Sí. Bueno, sí, traficaban traficaban los certificados, hacían chancuco, eh, bueno, dirían los antioqueños pirino a la papá para conseguir ese certificado de que adoraban el dios pagano del, del reino o del emperador romano. Entonces así muchos cristianos pues se salvaron, pero vivían su fe apartados. ¿Listo? Entonces en esos siglos pues fueron numerosísimos los mártires o testigos que sellaron con su sangre la fe en Cristo, porque al negarse al vivir ese tipo de cultos, pues claro, los mataban porque eran considerados apóstatas de la fe de los romanos y eran enemigos, ¿no? Entonces, esa, ese testimonio que dieron algunos mártires, pues comenzó a celebrarse después con una fiesta que se llamaba, una conmemoración, perdón, que se llamaba el Dies Natalis, ¿listo? Y el Dies Natalis era la celebración que hacían los cristianos en el lugar donde reposaban las reliquias de esos mártires que defendían su fe. La iglesia, por ejemplo, sigue celebrando o conmemorando al primer mártir que fue San Esteban, ¿no? San Esteban protomártir, que fue martirizado pues con flechas. Y pues sí, lapidado prácticamente también. En el año 313, digamos que la situación comienza, comienza a cambiar porque surge un emperador que se llama Constantino y con Constantino aparece como la aceptación del cristianismo, porque Constantino comprendió que el cristianismo era tan grande, digamos que él tuvo una visión política de alguna manera, podríamos decir, que el cristianismo era tan grande dentro de sus territorios
que el cristianismo le podía servir a él como un elemento articulador de todos sus territorios, porque Roma ya había pues conquistado mucho, 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 y, y, y había que tener más aliados que enemigos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, digamos que Constantino fue ágil, ¿no? Fue ágil, fue astuto. Constantino en el 303 entonces saca el edicto de Milán y reconoce a los cristianos la libertad de confesar y practicar públicamente la fe. Ojo a esto, el edicto no determinaba todavía que fuera la religión oficial del Estado. Les da el permiso para que publiquen, para que practiquen y confiesen públicamente la fe. ¿Por qué eso así? Porque antes los cristianos pues no podían hacer eso y la fe la, digamos así, la practicaban y la confesaban pues en las catacumbas, ¿no? Cuando ustedes vayan a Roma se van a dar cuenta como hay muchas catacumbas, es decir, cementerios subterráneos donde ellos iban allá a celebrar, a conmemorar los días natales y a conmemorar su fe, ¿no? De ahí en esos días natales pues se encuentra en las catacumbas pues la tumba de, de Pedro, y encima de la tumba de Pedro pues con el tiempo se construye la basílica de San Pedro, y debajo del altar del Papa pues está allí la tumba de Pedro, comprobado ya científicamente, porque allí está en la tumba el escrito Petrus en Pedro está. ¿Listo? Entonces esos siglos, digamos que venideros después del 313, cuando comienza a hacerse el cristianismo más amiga del imperio, ya es aceptada, entonces comienza el cristianismo a tener una especie como de expansión, ¿no? Entonces Europa, lo que conocemos como Europa, porque para la época no era conocido con el concepto de Europa, el concepto de Europa es muy moderno, pues, realmente. Entonces Europa comienza a convertirse al cristianismo. Y aparecen entonces una característica, una circunstancia muy, muy, muy bonita, y es que con la conversión de Europa y de todos estos territorios romanos al cristianismo, pues aparecen los primeros escritos, los primeros concilios, los primeros pensadores, porque ya digamos que los cristianos no tenían que pensar tanto en defenderse de las armas, porque los romanos son invasivos a la fuerza por naturaleza, sino que ahora pues el debate comienza a abrirse con los griegos, y los griegos son intelectuales, ¿listo? Mientras que Roma colonizaba con la fuerza de las armas, pues Grecia colonizaba con la fuerza de la mente. Y esto hace que la iglesia pues comience a debatirse ya no en la lucha de las espadas, sino en la lucha de la intelectualidad. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Bueno, comenzamos entonces ahora a comprender la historia de la iglesia, pues con unos elementos bastante importantes que es la intelectualidad. Entonces aparece la exposición teológica, la transmisión y la defensa de la fe, ¿cierto? Las enseñanzas de los santos, la tradición viva de la iglesia, los primeros concilios. Digamos que esto se vuelve más una organización en términos modernos, ¿listo? En términos modernos, una organización. Y como organización, pues podemos comprender la iglesia hoy de una manera diferente. Bueno, entonces los padres de la iglesia, padres griegos, ¿listo? Porque van a haber padres griegos y padres latinos, porque la iglesia pues se fue expandiendo, se fue expandiendo. Bueno, vamos a ver, padres griegos, tenemos San Irineo, San Basilio, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Niza y Cirilo de Alejandría, ¿no? Todos ellos pues fueron obispos y padres latinos, Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno, ¿no? Y San Gregorio Magno.
¿Cuáles conocen ustedes más? O bueno, no digamos que conocemos, porque pues sería imprudente decirlo así. Conocer un autor pues implica mucho. Eh, ¿Cuáles han oído nombrar ustedes más? Díganme alguno que ustedes digan, uy, este. San Agustín. Ujú. El de los fideos por allá, no, no sé cuál es. Bueno, San Agustín y San Juan Crisóstomo son eh, muy conocidos. Entonces, estos padres, los griegos y los latinos, pues tuvieron que debatirse con una serie de herejías. Esa serie de herejías pues comienzan a formar lo que llamamos los concilios. Esos concilios, pues, que son reuniones de los obispos de todas las iglesias, tuvieron que profundizar la doctrina trinitaria y cristológica. Permítanme acá, hago una apreciación porque la doctrina trinitaria y cristológica. ¿Listo? Voy a buscar por aquí un tablerito para que podamos comprender lo que viene posteriormente. Ya se me va a acabar la hora y no llegue sino a la antigua. Nos va a tocar dejar esta clase a media. Bueno, a ver por acá. Este tablero. Creo que es ese tablero. Mm, 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 mm. No, no. ¿Será este? No, esto lo vi con ustedes. Bueno, se lo relataré porque ya no veo el tablero. Entonces, esa doctrina cristológica y trinitaria, pues digamos que la van a debatir porque tenían que defender el concepto de la Trinidad a partir de que eran tres personas distintas y la cristología porque habían muchas herejías que decían que Cristo no era Dios o que Cristo no era hijo de Dios. Por eso aparece esa profundización en esos dos tipos de doctrina, ¿no? La doctrina trinitaria y la doctrina cristológica. Ese va a ser el gran debate. Ese va a ser el gran debate. El gran debate. Entonces vamos a ver una serie de concilios. Concilio de Nicea. El concilio de Nicea pues defiende que Jesucristo es verdadero Dios. Y defiende esto porque un personaje llamado Arrio decía que Jesucristo no era verdadero Dios, ¿cierto? Sino que era como una especie de profeta más. Entonces caía casi que en esta concepción musulmana, ¿no? Con esta concepción musulmana. Eso decía Arrio, ¿no? Que Cristo no era verdadero Dios. Luego viene el concilio primero de Constantinopla. Digamos que el concilio de Constantinopla enseñó la divinidad del Espíritu Santo contra el error de Macedonio. Pues Macedonio decía que el Espíritu Santo no era Dios, porque entonces habría que hablar de otros elementos, más no de Dios. ¿Listo? Entonces ahí está. Concilio de Éfeso dice que en Cristo hay una sola persona. ¿Listo? Una sola persona. Miren que el concilio de Éfeso aparece en el año 431 y aparece ya con el término persona. Aprovecha este concepto de persona, prosopón del griego, porque este concepto que aparece ya en términos latinos, no me acuerdo ahora el término latino cómo es, pues fue utilizado dentro del credo niceno-constantinopolitano. Cuando decimos creo en un solo Dios, ¿cierto? Dios, bueno, no haya nacido el Padre, bueno, todo ese credo, listo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, Dios de luz, ahí aparece ese término persona. Entonces, este concilio dice, en Cristo hay una sola persona. ¿Qué persona? Pues la divina. Y va a defender también eh, que la Virgen es madre de Dios. ¿Listo? Contra Nestorio,
el nestorianismo, que decía que la Virgen no podría ser madre de Dios, porque la Virgen es humana de alguna manera, ¿no? Y no podía ser que un Dios naciera de una humana. Eso decía Nestorio en palabras, pues así como siendo sencillísimo. Luego aparece el concilio de Calcedonia, ¿listo? No Calcedonia, no Caicedonia, donde dice que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas. Entonces miren que aparecen aquí ya otro elemento más añadido a la filosofía, el concepto persona, prosopon, que lo agregan con la divinidad, y el concepto naturaleza, ¿listo? Y las naturalezas, pues digamos que es la divina y la humana. Esto de naturaleza, no voy a profundizar mucho porque tendríamos que irnos a la filosofía, pues significa que qué es lo que verdaderamente es una cosa. ¿Listo? Entonces, el concilio de Calcedonia, para defender la Trinidad, pues dice que hay una sola persona, la divina. ¿Listo? Porque la Trinidad es Dios. Y va a defender las dos naturalezas, pues porque la naturaleza divina, porque dice que en Cristo habita Dios, y la naturaleza humana, porque si le quitamos el concepto de humano, pues tendríamos que de alguna manera quitar la encarnación. ¿Listo? Entonces ahí dice, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Listo? Y miren que porque es verdadero Dios y verdadero hombre, aparece inclusive en el credo que pronunciamos nosotros. Eso es luchando contra este personaje que se llamaba Eutiques, ¿no? Eutiques, que no concebía eso. Bueno, hasta ahí digamos que la edad antigua. Entonces vieron cómo pasó de un nacimiento a una persecución, de una persecución a una aceptación, de una aceptación a una expansión y de una expansión a una defensa de la fe. Bien, vamos ahora a la Edad Media. En la Edad Media, digamos que la iglesia estaba instalada territorialmente, se encontraba debatiendo la fe con los intelectuales, pero tenía un problema, y yo creo que es el problema moderno de alguna manera que sigue llamando a la necesidad de la iglesia. Y es que, claro, la iglesia se mundanizó, en el sentido de que muchos cristianos, maravillosos, muchos cristianos, pero todos en el mundo y pocos en la fe. Entonces, había que defender la fe intelectualmente, había que colonizarlo, lo estábamos haciendo, pero faltaba ese elemento importantísimo de la fe. No se estaba viviendo la fe en la iglesia. Entonces aparece en la Edad Media una serie de movimientos. Qué pena que vaya como tan rápido, pero no me va a dar el tiempo. Vamos a ver esa serie de movimientos, ¿no? Movimientos de la Edad Media. Bueno, aparecen primero las órdenes religiosas, muchas órdenes religiosas, ¿no? Segundo, pues aparece el concepto de teología. El concepto de teología es muy medieval, ¿no? Luego aparecen las cruzadas, ¿listo? Porque las cruzadas, pues son esos viajes que hacían los cristianos para recuperar territorios y para defender la fe, ¿listo? Y luego aparecen dos cismas, el cisma de Oriente, cisma quiere decir división, y el cisma de Occidente. Tanta unidad y tanta belleza no podía ser cierta, y como hay pensamiento, pues donde hay pensamiento suele haber divisiones. Entonces, este va a ser como el panorama de la Edad Media. Siglo IX, Focio, patriarca de Constantinopla, que era la capital, digamos, oriental del reino, pues acusa a Roma de haber corrompido la fe, porque enseñaba y rezaba en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el filioque, ¿no? La famosa disputa del filioque. Entonces Constantinopla, que es más oriental, dice que eso está mal y que Roma había hecho eso mal y que es culpa de Roma y que eso pervertía la fe. Porque para ellos el Padre, el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, sino que es diferente, ¿no? Es diferente. En el siglo IX. En el siglo XI, pues el patriarca Miguel el Celulario renovó las acusaciones de Focio y fue excomulgado.
Miren que del 9 al 11 hay 2 siglos, 200 años peleando, a ver si ese cuento, ese debate, esa discusión, esa interpretación, esa fe, era cierta o no, si es verdad que el Padre y el Hijo, digo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, el filioque, ¿no? El filioque. 200 años. Eso hizo que en Occidente, pues, surgiera el primer cisma, en Oriente, perdón, en Oriente, el cisma de Oriente. Ese cisma de Oriente, pues digamos que se consumó con, con el tiempo porque Oriente se separó de la sede de Roma. ¿Listo? Entonces ya Oriente, es decir, Constantinopla, de hecho hoy tenemos un patriarca ortodoxo en Constantinopla, pues no aceptan la autoridad del Papa y tienen su propio patriarcado. ¿Listo? Entonces ese cisma pues es fruto de ese conflicto del filioque en un clima cultural y político que se dio allí entre Oriente y Occidente. Entonces ya Roma no tiene tanta autoridad en Oriente porque allí está Constantinopla y pues tienen su propio patriarcado. Perdón. La teología. Pues la teología, digamos que es su gran época, es la época de oro. La teología comienza a brillar y brilla con un personaje importantísimo que es Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás comienza a debatir con las corrientes filosóficas del tiempo, de la época y entra a trabajar un concepto que hoy en día es fundamental y es el concepto de la memoria. ¿Listo? Entonces, digamos que San Agustín comienza a ver en la memoria como ese espacio que lleva a Dios. Entonces San Agustín dice que no hay ni un pasado, ni un presente, ni un futuro solamente, sino que hay un presente del pasado, hay un presente del presente y hay un presente del futuro. Y San Agustín comienza a trabajar algo que después la psicología va a llamar la introspección. San Agustín dice, yo debo buscar en mí mismo comprender mi historia y a partir de comprender mi historia, pues allí voy a encontrar a Dios. ¿Listo? Y comienza a hacer todas esas reflexiones y digamos que la gran época de la teología, ¿no? San Agustín. ¿Listo? Son una cantidad de libros, pues que si algún día se los pueden leer, maravilloso. Yo no he podido, pero si algún día se los pueden leer, por lo menos uno, maravilloso. Les recomiendo sobre todo el libro 10. Habla de la memoria, ¿no? La memoria en San Agustín. Aparecen otros grandes teólogos como San Bernardo, San Alberto Magno y San Buenaventura. ¿Listo? Que comienzan también digamos, a hacer la reflexión de la teología, como la comprendimos en la primera clase. Las órdenes religiosas, listo, lo que llamamos que las franciscanas, las benedictinas, los padres, yo qué sé, los nazarenos, no conozco muchas órdenes, la verdad, pues comienzan a aparecer esas órdenes religiosas, porque esas órdenes surgen a partir de que hay un movimiento que llaman el movimiento monacal, y es que muchos personajes religiosos se retiraban de esa vida citadina y se iban al desierto. ¿Listo? Y allá surge el monacato. Y el monacato, pues digamos que comienza a florecer en esa edad media, en la alta edad media, esa vida monástica y religiosa, sobre todo en Italia, ¿listo? En Francia, comienzan a florecer todas esas órdenes religiosas de monasterios y en España. Francia, Italia y España. Muchos, muchos monasterios. Cuando vayan se darán cuenta que donde usted vaya le quieren presentar un monasterio. Sobre todo de una tradición benedictina, que se rigen por la regla de San Benito, ¿no? Esa regla de San Benito pues es prácticamente ora et labora. Se dedicaban a orar y a trabajar. Orar y trabajar. Entonces en ese siglo XIII nacen esas grandes órdenes llamadas mendicantes, como los franciscanos, los benedictinos, que se dedicaban a vivir de la caridad, a comprender la fe, a interiorizar la fe y a predicarla, ¿no?
era otra forma de hacer teología. Mientras unos se dedicaban a la intelectualidad, pues ellos se dedicaban a la oración. Bueno, y también aparece esto, las cruzadas. Había una gran problemática y era que los musulmanes pues venían del oriente hacia el occidente pues conquistando. Y resulta que estos caballeros musulmanes pues habían conquistado muchos lugares que eran cristianos. Entonces los cristianos comprendieron que tenían que ir a recuperar esos territorios, porque no puede haber religión sin territorio. ¿Listo? No puede haber religión sin territorio. Es fundamental que las religiones tengan unos territorios. De hecho, ustedes ven que van a hacer una serie de urbanizaciones nuevas y dejan un espacio para el centro comercial hoy en día y para la iglesia, ¿no? Porque hay que llegar allí con la iglesia y si no llega la iglesia católica, pues digamos que llega eh, las iglesias de garaje que llamamos nosotros. ¿Listo? Muy bien, entonces esas cruzadas pues respondían fundamentalmente pues a expediciones militares religiosas en las que se participó la cristiandad con tal de recuperar esos territorios que estaban invadidos por los musulmanes. Allí muchos papas pues aprovecharon y enviaban a poderosos y daban algunas ofrendas y les decían que allí estaba la salvación, recuperando los territorios cristianos y demás, y pues con esos dineros y cosas pues se construyeron grandes basílicas del mundo. Estoy siendo muy somero, ¿cierto? Muy somero, no quiero que queden pues solamente con eso, les cuento la historia y ustedes pues luego van a debatir, a consultar, yo he visto que hay gente aquí que les gusta mucho curiosear. El cisma no solo fue en Oriente, el cisma también fue en Occidente. Entonces en Occidente, el siglo XIV, 1300, eh, la iglesia tiene un gran problema y es que residen dos papas, ¿listo? Dos papas. Residen en Francia, en Aviñón, Gregorio XI, porque responde a las peticiones que hace Santa Catalina de Siena. Entonces allí está un papa en Aviñón, dos papas en Aviñón, y hasta que regresa a Roma. Y digamos que el papa de Aviñón sostenía que el papa que estaba en Roma pues era falso y el papa que estaba en Roma pues sostenía que el que estaba en Aviñón, en Francia, pues sostenía que era falso. Entonces, tanto así que ese cisma de Occidente duró 40 años. ¿Listo? 40 años. Entonces no se sabía quién mandaba, si Roma o Aviñón. Hoy en día todavía se tiene allí en Aviñón pues el castillo donde vivía el Papa de Aviñón y el de Roma pues vivía en Roma. Tuvieron que llegar a un encuentro, a una unidad, hasta que reconocieron pues que el Papa era de tradición y que la tradición estaba en Roma. ¿Listo? Ese es como el último cisma que se dio en Occidente y ahora pues la iglesia, después de esto cisma de 1300, pues ahora tiene dos papas, pero no son de cisma, sino que es uno que renunció, el papa emérito Benedicto XVI, y uno que está activo, que es el papa Francisco, ¿no? Miren que son 700 años sin que pasara eso en la iglesia. La edad moderna, pues la edad moderna tiene que luchar con unas cuestiones que ya no son más cercanas a nosotros. La evangelización de América y Asia, que eran territorios que se estaban conquistando, América porque ha sido pues descubierta entre comillas, lo digo yo siempre, y Asia pues porque digamos que Oriente siempre ha sido un lugar en el que la iglesia quiere ir ganando terreno y lo ha ido ganando. Y también aparece el protestantismo con Calvino, Lutero y todos estos alemanes que se enfrentan al pensamiento eclesial católico de toda la vida. Y aparece el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento ya no va a pensar cismas, sino que va como a definir la fe. De hecho, ese Concilio de Trento sigue estando muy, muy actual en los pensamientos de algunos cristianos, porque
muchos sacerdotes que evangelizaron nuestros territorios pues tenían un pensamiento tridentino, y también pues los santos y la renovación de la iglesia. Eso es como la cuestión de la edad moderna. Miren que son 4 elementos que obligan a 2 temas fundamentales: la expansión en territorio físico, y ya no se piensa tanto la fe desde la teología pura, sino que se va a pensar desde un poco más la vivencia en los territorios, ¿cierto? Y la lucha contra esos invasores que ya no van a ser los musulmanes, porque los musulmanes se lograron detener en ese siglo XIII con el elemento de las cruzadas, que los detuvieron en la parte superior de Francia, y en España, más o menos en la mitad del territorio de España. Por eso Andalucía es tan musulmán, tío, y la otra es más castellana, más Castilla, digámoslo así, y allí se logró detener los musulmanes. Aquí, en la edad moderna, nosotros no detenemos territorios, pero sí digamos que tratamos de detener ciertos tipos de pensamientos que son contrarios a la fe. Bueno, esto no lo voy a decir, ya la evangelización en América y Asia, no lo podemos saltar. Ahorita les voy a regalar estas diapositivas, vamos a ver en estas que creo que hay unos elementos que les quiero resaltar. Esto, el Concilio de Trento, esto es lo que les quería mostrar acá. El Concilio de Trento, pues en el 1500 fue muy importante. ¿Por qué? Primero, pues ese concilio no consiguió recuperar la unidad, porque recordemos que la unidad en la iglesia sigue siendo un tema de fondo. Se habla de que hay un cisma actual, por ejemplo, por la invitación de que hizo el Papa a una mujer teóloga al, al evento que se desarrolla ahora, ¿no? No es un consistorio, se me olvidó el nombre técnico de lo que está desarrollando la iglesia ahora. Lo segundo, se hizo una reforma de la curia romana. ¿Por qué una reforma de la curia romana? Pues porque la curia estaba mal. Había mucha corrupción. Ay, me salió el término, mira, mucha corrupción. Entonces el Papa tenía que reformar esa curia. Y además recuerden que veníamos de un cisma entre Aviñón y Roma, que ya no era una curia, sino 2 curias, sino un jefe, sino 2 jefes. Entonces se empieza a hacer esa reforma. ¿Listo? Entonces hay que corregir los abusos. ¿Abusos como cuáles? Pues se perdían las tierras, se perdían los dineros, digamos que el clero comenzó a vivir una vida por encima del cristiano. Yo tengo el conocimiento, usted no. Listo, se comienza a restaurar esa unidad doctrinal y organizativa de la iglesia. Listo, se repitió el credo niceno constantinopolitano, es decir, tuvo que volver a recuperar esa tradición de la fe, eso que vemos tan importante que es confesar la fe. Se enumeró el canon de los libros de la Biblia, muy importante, digamos que allí se establece fundamental que ya el canon se llama el canon romano, aparece allí en este concilio. Cuando veamos Biblia vamos a descubrir cuál es el canon romano. Se establecen las fuentes de la revelación. Miren que ya la teología como que va sentando de alguna manera su práctica, que es la escritura y la tradición. Se reafirman los 7 sacramentos. Antes pues habían muchos, hoy en día hablamos de sacramentos y sacramentales. Y pues se acentúa el carácter sacrificial de la misa, ¿listo? Y el uso de las imágenes. Miren que todo eso tiene que ver incluso hoy con la vida de la iglesia, casi que igual. Entonces, ese concilio de Trento, digamos que sella esa historia más cercana, que luego va a llegar, esto ya es más como filosófico, va a llegar a nosotros con un elemento fundamental que fue todo un acontecimiento en la iglesia, pero que no hemos vivido de la mejor manera posible, que es el Concilio Vaticano II, donde San Juan XXIII
mi santo preferido, San Juan 23, pues le deja como herencia, perdón, a Pablo VI ese gran acontecimiento del Concilio Vaticano II, que es donde la Iglesia comienza a pensar no solo su fe, sino que también comienza a pensar un orden en el mundo, porque había pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, había pasado este elemento de la revolución sexual, el aparecer los elementos de la anticoncepción, se estaba pensando lo humano, entonces el concilio digamos que deja atrás esos elementos tridentinos que llamamos nosotros y comienza a decir, a darle en palabras del Papa Juan 23, pues un nuevo aire a la iglesia. Ellos utilizan un término muy bonito, que es el término italiano aggiornamiento, en el cual el aggiornamiento pues se trata de actualizar la iglesia, ¿no? Actualizar la iglesia. Entonces digamos que la iglesia se da cuenta de que no es eficaz en su misión. El mundo marchaba por un lado y la iglesia por otro. Y que es necesario, pues esta palabra aquí me parece que es un poco exageradita, pero pues la escribieron así, modernizarse, listo, modernizarse. En realidad la iglesia nunca se moderniza, la iglesia eh, digámoslo así, se actualiza siempre no se moderniza en el sentido, pero comprendemos nosotros que es ser más liberal, sino que, digamos, comprende la realidad desde la fe con una óptica, pues, más moderada, ¿listo? Entonces, digamos que allí esa preocupación surge y surge a partir de que hay que proclamar unos nuevos modelos pastorales, ecuménicos, ¿cierto? Y nos da una serie de libros que nos hablan de todos esos elementos, ¿listo? De todos esos elementos y que aún hoy pues debemos llevar en práctica, ¿listo? ¿Sí? Mm, muy bien. Bueno, pues la doctrina social digamos que no es una proclamación directa del concilio, ¿cierto? La doctrina social. No es una proclamación directa, porque si ustedes pueden leer en algún momento el concilio, aquí lo tengo, es un libro de consulta. Si ustedes puedan leer el concilio, esa palabra doctrina social, pues que yo recuerde no aparece directamente, porque la iglesia se cuidó de intervenir en los asuntos de Estado. ¿Listo? Pero hay una jugadita, como diría por ahí un Macías, una jugadita, y es que el concilio lo dejó abierto. Entonces, al dejarlo abierto, esta jugadita, aparece esa doctrina a partir de los mensajes radiofónicos de Pío XII, ¿cierto? Los escritos de Pablo VI, los escritos de Juan Pablo II, bueno, y todo esto. Y ya les voy a explicar. Con esto deseo finalizar. Qué pena, me le robo 5 minuticos. Bueno, hagámoslo acá. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que hace el concilio es esto. El concilio Vaticano II lo que hace es abrir el pensamiento de la iglesia. ¿Listo? Digamos que abre el pensamiento de la iglesia. Pero hace una jugada. Yo voy a tratar de explicarla acá de una manera pues lo más gráfica posible y es que sucede esto. 1962
1965. Este es el gran debate, ¿no? Lo que duró el Concilio Vaticano II. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no es una consecuencia directa del Vaticano II, es algo que permea toda esa historia de la Iglesia. El Vaticano se va a dedicar a unos asuntos, digámoslo así, un poco más intelectuales. Aquí estoy como dándole más piso a la intervención del compañero, que le agradezco. Listo, no lo estoy desmintiendo, él tiene razón, pero le voy a dar otro poquito, ¿no? Entonces, hasta este año, 1962, aparecía lo siguiente, el concepto de verdad, ¿no? Verdad. En el trasfondo esto es como, siempre lo he considerado como una belleza del Vaticano, lástima que la gente no lo comprende. Entonces, hasta esta época la verdad la poseían las instituciones, ¿listo? Ellas eran las dueñas de la verdad, las instituciones, ¿listo? En otras palabras, pues las dueñas de la verdad eran los estados, ¿no? Porque eran las instituciones que había. Hoy en día el término institución pues tiene un sentido mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Que institución educativa, que institución de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hasta esta época, la verdad la poseían los estados. ¿Listo? Ahí estaba la verdad. Como la verdad estaba en los estados, pues los hombres, voy a dibujar aquí unos hombrecitos. Bueno, yo me sé dibujar yo mismo, yo soy cabezón, delgado y sin pelo, entonces quedó muy bien dibujado. Entonces los hombres, pues digamos que estos hombres tenían que cuidar la verdad, trabajar para los estados. Entonces, si ustedes miran un poco el recorrido de la historia, ustedes ven que todos los hombres, ¿no se ven? Madre mía, ¿por qué no me dicen? Bueno, muchas gracias. Ya veo. Entonces, Concilio Vaticano, entonces, la verdad, ahora sí, listo, ya ves mi dibujo, listo. Todo un artista contemporáneo. Entonces, la verdad estaba en las instituciones. Eh, entonces, las instituciones, pues, debían ser custodiadas por los hombres, ¿no? Los hombres. Entonces, si ustedes miran, todos los estados, pues, tenían unos grandes ejércitos, no sé qué, no sé cuántas, y todas trabajaban para custodiar las instituciones, los estados, porque los estados eran las poseedoras de la verdad. Llega este año y la iglesia dice en el Concilio Vaticano II, en este año, dice, vamos a ver, esto no puede seguir así, porque los estados son gobernados por unos pocos, y esa es la verdad, ¿cierto? No voy a entrar aquí a debatir de política porque uno no puede hacer eso, no es conveniente, pero los invito a que miren las familias que dominan los estados en diferentes países, ¿no? Simplemente vayan a Colombia, por ejemplo, vayan a Estados Unidos, vayan a Argentina, vayan a Chile. ¿Listo? Entonces la iglesia, pues colocándose los países latinoamericanos, la iglesia dice, vamos a ver, la verdad sigue siendo una, ¿listo? La verdad sigue siendo una, pero el poseedor de la verdad ya no va a ser el Estado, sino que vamos a invertir los papeles, ¿listo? El poseedor de la verdad va a ser los hombres. Todo hombre es poseedor de la verdad. Y el Estado tiene el papel no de ser protegido por los hombres, sino que el Estado tiene el papel de proteger a esos hombres que tienen la verdad. Entonces miren que este movimiento intelectual, que poco se ha percibido, la verdad, comienza a desencadenar en que aparecen acá. Antes, si el Estado mataba a un ser humano, pues decían, pues bueno,
y la mató, pues eso le pasa por no seguir las reglas del Estado. Ahora no. Ahora el Estado tiene que comenzar a proteger los seres humanos, entonces aparecen los derechos humanos, los derechos de los niños, el derecho a la salud de una manera más enfocada, el derecho a una vida digna, bla, 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 bla. Y una cuestión, una chorrera de desierto. Ustedes miran que eso hay una cantidad de derechos y vaya uno mire a ver si los seres humanos se saben la lista de deberes. Aquí sí, aquí se sabían la lista de deberes, ¿no? ¿O no? Claro que sí. ¿Qué me lo dices a mí? Entonces miren que esta jugada es la que hace el Concilio Vaticano. Y fruto de esto, ya no me sale más hojas de, qué curioso, aparece aquí, aparece aquí, justo en nuestro país, pues un documento que se llama el documento de Medellín. ¿Listo? El documento de Medellín. Así se llama. Y ese documento de Medellín tiene una frase, ¿ah? No, el CELAN es una institución. El documento de Medellín, que está pues hecho por el CELAN, es una reunión del CELAN. El documento de Medellín tiene una frase que el Vaticano nunca dijo, pero que estuvo allí en debate. La opción preferencial por el pobre. ¿Listo? La opción preferencial por el pobre. Esta es la gran frase. Y es aquí de donde ya surge un debate más profundo de lo que nosotros vamos a llamar doctrina social de la iglesia, que no lo vamos a ver nosotros con profundidad, pero digamos que en la historia de la iglesia este es el camino, ¿no? Desde la antigüedad hasta ahora. Entonces, en la opción preferencial por el pobre, documento de Medellín, pues va a abrirse ese gran debate que ya había abierto unos años atrás, pues la teología de la liberación. ¿Listo? Si ustedes lo pueden buscar así, documento de Medellín, esa Medellín, Santo Domingo y Aparecida, miren que ahí está. Ahí les explica que es el documento de Medellín y ven un poco más el pensamiento de la iglesia, concretamente en Latinoamérica. Son 3 documentos: Medellín, Santo Domingo y Aparecida. Y ahora está el último, creo que es de Río de Janeiro. Muy bien. Bueno, ahí asentamos un poco más la participación de Olinto Caballero Parra. Bueno, aquí me demoré, bueno, madre, media hora más. Qué pena con ustedes, pero este tema era muy largo. Ese es como la clase de hoy. Quería que comprendieran ustedes ese concepto de iglesia desde la historia, que vieran que no somos simplemente una capilla muy bonita o una capilla en construcción, sino que detrás de cada sacerdote, detrás de cada religiosa, religioso, detrás de cada cristiano, hay todo un acontecimiento histórico con el cual nosotros cargamos, en el buen sentido de la palabra, en nuestros hombros, y a partir de ellos pues vivimos nuestra fe, y a partir de ellos pues vamos construyendo esto que llamamos sociedad o comunidad. Y que el cristianismo, la iglesia, en el sentido de historia, tiene mucho que decir aún en nuestros días. ¿Listo? A partir del pensamiento fundamental, miren que siempre, siempre, siempre una característica fue el pensamiento, y por otro lado, a través del actuar. El cristianismo siempre ha sido acción. Cuando hay un cristiano paquidérmico, pues solo sirve para que duerma, ¿cierto? Entonces no son buenos esos cristianos. Hay que tener cristianos que actúen, cristianos que defiendan su fe con prudencia, con moderación, y cristianos que oren. Y eso hace que la iglesia pues siga viviendo en esta historia, adquiera su sentido y usted pueda adquirir también sentido de su fe. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Abrimos unos 5 minuticos ahí de preguntas. Muchos información. Yo sé que era mucha información. Lo siento de verdad, pero no había otra forma. Preguntas, dudas, inquietudes. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, hoy les faltó la parte pedagógica, pero no nos daba tiempo. Bueno, entonces, con las muy buenas noches para todos, yo les agradezco mucho la participación.